Bienvenidas y bienvenidos al último video sobre organelas celulares. Entre otras organelas veremos hoy la pared celular en células vegetales, hongos, bacterias y algunas algas. La pared celular de los vegetales, por ejemplo, está conformada por una molécula llamada celulosa. Hay organismos como los rumiantes y otros herbívoros, al igual que termitas, que son insectos, y hongos xilófagos, algas verdes como la Chlamydomonas reinhardti, que poseen enzimas necesarias para descomponer esa celulosa en glucosa y ser aprovechada por estos organismos. Recordemos que hay animales que no pueden aprovechar debidamente la celulosa, directamente la celulosa, porque no poseen esas enzimas. Pero estos ejemplos que acabamos de dar de 4 grupos de organismos que evolutivamente han desarrollado enzimas necesarias para poder aprovechar la celulosa como tal. Un ejemplo interesante que hay en la naturaleza como control biológico de diversos patógenos vegetales es el Trichoderma harzianum. Es un hongo biofertilizante utilizado para combatir el ataque de otros hongos patógenos a las plantas. Se aplica a estas a nivel foliar de las hojas. También se tratan semillas con el tricoderma y el suelo para controlar el ataque de otros hongos, o sea que es un hongo atacando otros hongos. Lo decíamos hace un rato, las células vegetales están conformadas por fibrillas de celulosa. Aquí está la estructura química de esta molécula, es un polímero de glucosa con enlaces beta 1,4. La pared celular es la capa protectora rígida y semipermeable en algunos tipos de células. Esta cubierta externa de celulosa está junto a la membrana celular o membrana plasmática en los vegetales, bacterias, algas y hongos. Sin embargo, las células animal no tienen pared celular, lo que las diferencia de las células vegetales. Vamos a hablar brevemente sobre las funciones de la pared celular en las plantas. En las plantas, la pared celular sirve como soporte, ya que proporciona resistencia mecánica y soporte a las células, orientando también el crecimiento celular. La resistencia a la turgencia. La presión de turgencia es la fuerza ejercida contra la pared celular a medida que el contenido interior empuja la membrana plasmática en dirección a la pared celular, lo que le brinda a la planta permanecer rígida y erguida. Pero si esta presión de turgencia se excede, puede ocurrir de que la célula se rompa y exista daño en el tejido vegetal. La tercera función importante es que ayuda a regular el crecimiento. Resulta que la pared celular envía señales a otras células para estimular el ciclo de división celular por múltiples divisiones mitóticas que estimulan la producción de nuevo tejido vegetal, generando el crecimiento, en este caso, de las plantas. También le da protección a la planta, ya que proporciona una barrera contra el virus y otros patógenos. Recordemos que la pared celular tiene unas estructuras llamadas plasmodematas, que son canales que permiten que entre células adyacentes se comuniquen entre ellas y puedan transmitir información, por ejemplo, estimular la producción de hormonas vegetales para el crecimiento, para la producción de flores, para protegerse contra el ataque de virus o de bacterias a través de esa comunicación intracelular. Y por último tenemos almacenamiento. Las células almacenan la glucosa
producto de la fotosíntesis, la cual es transportada a toda la planta por medio de los conductos del floema. Así, las células pueden almacenar estas sustancias para cuando lo necesiten. Veamos ahora, básicamente y de forma muy rápida, en qué consiste la pared celular fúngica o de los hongos. Los hongos tienen en su pared celular, toda esta que vemos en la ilustración, quitina, polipéptidos, polisacáridos complejos, como por ejemplo la beta 1,6-D-glucano, que está distribuida sobre toda la pared al lado de la quitina. Este es el espacio externo, este es el espacio interno del hongo, y esta pared pues, le va a dar cierta protección al hongo de ser destruido. Pero cuando se producen sustancias para atacar hongos, o sea, fungicidas, son moléculas sintéticas que atacan el beta 1,6-D-glucano y la quitina, la destruyen desprotegiendo al hongo, pudiendo deshidratarle y atacarlo más fácil para combatir esos hongos dañinos que atacan muchos cultivos. La pared celular, dentro de sus funciones de los hongos, le da rigidez al hongo, sirve como medio de transporte de nutrientes del exterior hacia el interior del hongo. Si es muy resistente de estas moléculas, le da poder de virulencia o de ataque o daño a otros organismos como las plantas. Y también aumenta o estimula la inmunogenicidad del hongo como tal. Pasando a las bacterias se dividen en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. ¿En qué se diferencian estructuralmente? En que las bacterias gram positivas tienen una pared celular muy gruesas conformadas de peptidoglucanos. También tiene ácido lipoproteico y ácido feicaico, entre otras eh, sustancias que le dan ciertas propiedades de ataque o de virulencia a las bacterias, de daño. Entonces los científicos han dividido las bacterias en dos grandes grupos. Las gram negativas y las gram positivas. Esas gram negativas tienen una membrana más delgada. Esta propiedad permite identificarlos a través de una técnica de laboratorio llamada tinción de Gram. Primero, se quiere identificar una colonia de bacterias, se fijan al calor, se les somete a un pigmento o colorante llamado cristal violeta por un minuto, luego se le añade Lugol, reacciona con ese azul de violeta, y luego se decoloran con alcohol y se hace un medio de contraste con otra sustancia llamada safranina. Una vez de que ha pasado por esto, resulta que como las gram negativas tienen una capa más delgada, la safranina llega al interior y la decolora la bacteria cambiando a un color rosado o rojo, mientras que las gram positivas que tienen una pared mucho más gruesa, entonces ese colorante no llega tanto al interior y toman una coloración azul violeta. Entonces es una forma en el laboratorio de dividirlos o en gram positivas o en gram negativas, y su diferencia está en la pared celular de ambos grupos de bacterias. Básicamente la pared celular vegetal, aquí vemos una tabla donde nos hablan de la lámina media, nos hablan de la lámina delgada, nos hablan de la pared primaria y la pared secundaria, cómo son sus estructuras, las funciones que tienen, dónde se localizan en la planta y cuáles son las composiciones, cuáles son las sustancias que componen la lámina media, la lámina primaria y la pared secundaria de la célula vegetal. Hablemos ahora de otra organela celular
tan importante como la misma pared celular. Y aquí ya esto no solamente correspondería a células vegetales, hongos, bacterias o algas, sino a todas las células de los seres vivos, y es el citoesqueleto. El citoesqueleto es un sistema citoplásmico dinámico de fibras que sostiene a la membrana plasmática. Forma canales o carriles por donde se pueden desplazar otros organelos y otros elementos al interior de la célula o citosol. Listo. Digamos que esta estructura es muy común en los flagelos, lo que permite a muchas de esas células poderse mover a través de esas fibras o microtúbulos o microfilamentos que le dan rigidez a la célula y también le dan estructura a los cilios y flagelos en la locomoción de muchas células, tanto animales como vegetales. Otro componente o organela celular es el centriolo. El centriolo está ubicado en el núcleo. Allí está constituida esta organela por 9 tripletas de microtúbulos con un centro hueco. Entonces le da esta presencia más o menos, una aproximación ilustrativa. Y aquí tenemos una foto microscópica de lo que son los centriolos. La función principal de estos organelos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando se da la división celular, tanto en mitosis como en meiosis. Esas fibras del uso acromático son las responsables de que los cromosomas se desplacen en las distintas etapas de la mitosis y meiosis para la división celular, tanto de las células somáticas como de las células sexuales. Entonces, el origen del uso acromático proviene de esta organela denominada centriolo. Y ya para terminar el tema de organelas celulares, haremos una revisión rápida de las diferencias entre la célula animal y la vegetal. La célula animal presenta solo membrana plasmática, mientras que la célula vegetal presenta membrana plasmática y una pared celular conformada por celulosa. La célula animal carece de plastidios, mientras que la célula vegetal sí posee plastidios. La célula animal carece de vacuolas, excepto en los protozoarios, en las bacterias. La célula vegetal posee vacuolas muy grandes, muchas de ellas con enzimas o con sustancias de almacenamiento. Las células animales son heterótrofas porque no fabrican su propio alimento, mientras que las células vegetales sí lo pueden hacer, se les denomina autótrofas y cuentan con el fenómeno de la fotosíntesis para obtener glucosa como fuente energética principal. En las células animales todas presentan centrosomas, mientras que en las células vegetales se carece de centrosoma, excepto los vegetales inferiores, los vegetales más primitivos. En la célula animal carecen de membrana de celulosa, carecen de clorofila, mientras que las vegetales sí. Como vemos, son 15 diferencias que pueden tener entre la célula animal y la célula vegetal. Con esto me despido y para que sigan repasando y aprendiendo más sobre las organelas celulares. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, nos vemos.